Muy buenos días, hermanos. En esta mañana quisiera compartirles un mensaje muy importante. El mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio. Este mensaje, así como lo dice el título, el mensaje de justificación por la fe debe tener siempre un perfecto equilibrio. A la hora de nosotros presentar este mensaje, debemos presentarlo de manera equilibrada como está en la Biblia. Es decir, ¿qué significa el mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio? En este libro que he estado escribiendo sobre este mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio, el propósito es enseñar lo que la Biblia enseña acerca de este mensaje, es decir, el equilibrio que Dios ha mantenido en su gobierno sobre su amor y su justicia. Es decir, su amor y su justicia van de una manera equilibrada. No se puede desequilibrar ni la justicia ni el amor de Dios. El propósito de Satanás era que Dios, por ejemplo, si destruía a Satanás, Dios le daría excusa presentada a los ángeles de otros, a los ángeles que no cayeron, y también le mostraría a Satanás de que Dios es un Dios malo, no es un Dios de misericordia. Entonces Dios en su infinita misericordia lo dejó para que él mismo se fuera desenmascarando a través del tiempo. Y cuando Cristo vino a esta tierra, entonces este ángel malo quedó desenmascarado por completo ante todo el universo, ante todo el vasto universo. Y Cristo enseñó el verdadero amor de Dios. Allí vemos cómo Dios siempre ha mantenido su amor y su justicia. Su justicia por cuanto Satanás fue expulsado del cielo y va a ser juzgado. Lo mismo sucedió con Adán y Eva. Adán y Eva cuando pecaron, ¿qué hizo Dios? Dios vino, ¿verdad? Y se presentó ante ellos. Pero qué maravilloso nuestro Dios que ya tenía un plan preparado, un plan B preparado por si el hombre caía en pecado, ya Dios tenía la salida para que ellos salieran de la maldición del pecado. Entonces, si Dios destruía a Adán, Satanás iba a decir a los otros ángeles, mira tu Dios, mira cómo es tan malo, mira cómo lo destruye. Entonces si Dios le permitía entrar nuevamente al Edén, Satanás le decía, tienes que dejarme entrar a mí, por cuanto lo has dejado entrar a ellos, a mí me expulsaste, quiere decir que no estás haciendo un Dios justo. Entonces vemos cómo Dios estaba en su gobierno cuando Adán y Eva cayeron en pecado. Estaba prácticamente Satanás quería poner a Dios entre la espada y entre las paredes, pero no sabe que Dios es el infinito, es el sabio, es el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Entonces Dios en su infinita sabiduría, Dios ya tenía una salida por si el hombre caía en pecado. Y la salida era de que Cristo viniera a morir por nosotros para que Dios mantuviera su amor y mantuviera su justicia en quién, en la vida perfecta que vivió Cristo estando en esta tierra. Entonces, eso significa el perfecto equilibrio del mensaje de justificación por la fe. Y a la hora de nosotros presentar este mensaje, debemos presentarlo con ese perfecto equilibrio. Antes de empezar el libro que estoy escribiendo sobre este tema, yo quisiera que tuviésemos una oración. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, en esta hora que vamos a hablar sobre el mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio, Señor. Que tú seas, Señor, el que dirija este estudio, Señor, por favor, Padre. Dirígenos. Mis labios no se encuentran dignos, Señor. No son dignos, Señor, de ni siquiera pronunciar cada palabra de este precioso mensaje de justificación por la fe, Señor, y su perfecto equilibrio. Señor, que seas tú el que habla en nuestros corazones, Señor. El que nos ayuda a comprender este precioso mensaje que Satanás quiere destruir, Señor. No quiere que las personas entendamos, no quiere que la cristiandad entienda, Señor. El enemigo está acechando contra este mensaje precioso, Señor. Ayúdanos a poderlo comprender, Señor, y a poder, Señor, obedecerte como tú quieres que lo hagamos, Señor, por amor, con mucho amor, Señor, misericordia, nosotros también expresemos hacia otros, Señor, que necesitan de ti. Y que ellos puedan ver en nosotros, Señor, tu carácter, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos todas estas cosas no porque yo tenga algún mérito, Señor, sino los méritos sagradísimos de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, amén.
Entonces, queridos amigos, queridos hermanos que van a ver este vídeo, aquí en esta hora yo quiero presentarle este libro que estoy escribiendo. Yo estoy escribiendo un libro que todavía no lo he pasado en PDF, pero apenas yo lo termine, yo lo voy a compartir en PDF. Dice lo siguiente: el mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio. Esta es la parte introductoria del libro. Primera de Timoteo 3:16 dice lo siguiente. Primera de Timoteo 3:16 dice lo siguiente. Empiezo mi introducción con un texto bíblico. Qué interesante. Dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande. La palabra grande viene del griego megas. Grande es el misterio de la piedad. Pablo dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, quiere decir cuando Cristo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando Cristo vino a nacer como niño, se hizo carne, se hizo humano y habitó con nosotros, veló su divinidad. Entonces vemos que el verbo se hizo carne, dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién? Cristo. Justificado en el Espíritu, qué interesante. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido en gloria cuando Cristo ascendió al cielo con poder y gloria. Vemos, mis hermanos, que este mensaje es un mensaje profundo. ¿Qué profundo es este texto bíblico? Grande es el misterio de la piedad, dice Pablo. Y yo quisiera compartirle también parte de la introducción, una cita que encontramos en el Espíritu de Profecía que me llamó la atención y que es muy interesante. Dice lo siguiente: la justicia por la cual somos justificados es imputada. Es decir, la palabra imputada es decir, atribuida, concedida, ¿verdad? La justicia por la cual somos santificados es impartida. Es concedida a crédito, impartida. La primera es nuestro derecho al cielo. La segunda, nuestra idoneidad para el cielo. Review Herald del 4 de junio de 1895 escribió, Ellen White escribió esta cita. Vemos aquí que Ellen White entendió el perfecto equilibrio sobre el mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio. Valga la redundancia. Entendió ese equilibrio que debe haber entre este mensaje. Por eso ella escribió: la justicia por la cual somos justificados es imputada. La justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo. Es decir, ¿quién es nuestro derecho al cielo? Nosotros no merecemos ir al cielo. Nosotros no merecemos ser perdonados. Gracias al sacrificio de Cristo, a la ofrenda perfecta de nuestro amado Jesús, nosotros tenemos derecho al cielo. Gracias a la justicia que Cristo nos imputa, que Cristo nos imputa, ¿sí? Gracias a esa justicia que Cristo nos atribuye. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando yo me arrepiento de todo corazón, cuando yo le entrego mi vida a Jesús, cuando yo voy a Jesús humillado, así como el publicano que ni siquiera quería alzar sus ojos al cielo, decía: Señor, sé por oficio de mí que soy un pecador. Y el publicano salió justificado porque reconoció su condición de pecador. Cuando nosotros reconocemos nuestra condición pecaminosa delante de Dios y damos nuestro corazón al Espíritu Santo que lo reavive y lo transforme, entonces nosotros, en ese momento, Cristo nos imputa su justicia. ¿Cómo sucede esto? Miren lo interesante de este mensaje equilibrado. Cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, nos presentamos ante el Padre, ¿verdad? A través de la oración. Padre, perdóname porque soy un pecador, Señor. Transforma mi vida de pecado. Y en ese momento, queridos amigos, queridos hermanos, nos presentamos al Padre, le oramos con un corazón lleno de arrepentimiento, lleno de agradecimiento por la bondad de Dios hacia nosotros. Entonces, cuando le pedimos esto en oración, llega Cristo y se presenta ante el Padre y le dice: Padre, mis manos heridas, mi frente herida con la corona que me pusieron, mi costilla traspasada con la lanza, todos los latigazos que yo recibí, Padre. Yo he muerto por Osvaldo. Yo he entregado mi vida por él, Padre. Entonces en ese momento el Padre no ve mi propia justicia pecaminosa.
que no vale nada. No ven mi justicia pecaminosa porque no somos justos nosotros ante el Padre. Todo, por cuanto todos hemos pecado, hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Entonces llega Jesús, la justicia perfecta, la ofrenda perfecta. Se presenta ante el Padre y en ese momento el Padre ve la justicia de Cristo. Y esa justicia me es otorgada y me es concedida, me es atribuida a mí. El Padre no ve mi condición, sino ve lo que hizo Cristo por mí. Y en ese momento Cristo me imputa su propia justicia, me la concede y soy justificado ante el Padre por lo que Cristo hizo por mí, no por lo que yo pueda hacer, porque lo que yo pueda hacer de nada vale, mis hermanos, queridos amigos. Este es el perfecto equilibrio del mensaje de justificación por la fe. Y la otra parte de la cita que dice la sierva del Señor, qué interesante cómo la sierva de Dios entendió esto. La otra parte de la cita dice lo siguiente: la primera es nuestro derecho al cielo. La segunda, nuestra idoneidad para el cielo. ¿Qué significa esto? La segunda justicia que es impartida es nuestra idoneidad. ¿Y qué significa la segunda justicia? Dice que somos santificados por esta justicia. La leo de nuevo. La justicia por la cual somos justificados es imputada, ya la expliqué. Ahora la justicia por la cual somos santificados es impartida. La primera es nuestro derecho al cielo y la segunda nuestra idoneidad para el cielo. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa, queridos amigos, queridos hermanos, que debe haber un proceso en la santificación. El proceso de santificación, la justicia que nos santifica, comienza después que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús. Cuando nos bautizamos y entregamos nuestro corazón, el que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, más el que no creyere será condenado. En ese momento comienza el proceso de la santificación, cuando nosotros entregamos nuestras vidas a Jesús. Entonces allí empieza el proceso de la santificación, es decir, es como una escalera. El Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas. Eso es la lluvia temprana, esa es la lluvia temprana que recibimos al bautizarnos. El Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas y entonces nuestras vidas empiezan a cambiar. Es un proceso. Entonces, en ese proceso de santificación, yo tengo que poner, tiene que existir la ayuda divina y la ayuda humana. ¿Cuál es la ayuda humana? No es que yo vaya a ayudar a Dios en nada. La ayuda humana es que yo tenga que entregar mi corazón a Dios y tenga que dejar que el Espíritu Santo me moldee, que el Espíritu Santo me transforme, que el Espíritu Santo cambie mi vida, y ese es el aporte humano que yo tengo que dar. Es decir, permitir que el Espíritu Santo me transforme y yo también hacer su voluntad. Seguir los pasos, seguir la obediencia que Dios me ha dejado en su palabra. Cristo dijo, ejemplo os he dado, así como yo hice, vosotros también haced. Entonces, eso es el proceso de la santificación. Eso es la justicia que es impartida. Es decir, el hombre tiene que poner de su parte también. Dios le va a ayudar a vencer el pecado. Dios le va a dar la victoria. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero el hombre tiene que poner su parte. Es decir, Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar a que tú obedezcas. El amor, la obediencia tiene que venir por el amor. Tú tienes que obedecer por el amor. Esa es la justicia impartida, la que te santifica. Es decir, te santifica ¿por qué? Porque a medida que tú vas entregando más cada día tu corazón a Dios, vas teniendo más comunión con Dios, vas orando más, vas estudiando su palabra, vas testificando más, entonces el Espíritu Santo empieza a transformar tu vida y vas como en una escalera. Por ejemplo, si tú decías malas palabras, cuando recién te entregas a Jesús, ya va subiendo el primer peldaño. Deja de decir malas palabras, deja de beber bebidas nocivas para tu salud, como debes de consumir, deja de consumir alimentos nocivos para tu salud, por ejemplo, bebidas nocivas como el café, el té, drogas, tipo de drogas, bebidas alcohólicas. Entonces, en ese proceso de santificación tú vas subiendo como una escalera. Primer peldaño, ya dejas de todas esas cosas atrás. Segundo peldaño, te vas santificando más, vas aprendiendo más de la palabra de Dios, vas dejando el yo atrás, vas dejando el orgullo, vas dejando todas las cosas que te separan de Dios. Eso es la justicia impartida.
Es decir, nosotros ponemos nuestra parte en dejar que el Espíritu Santo nos moldee y en querer ser obediente, en obedecerle por amor, no por obligación. Dios no obliga a nadie, sino por amor tenemos que hacerlo. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, entonces el Espíritu Santo nos va a convencer de justicia, de pecado y de juicio. El Espíritu Santo es el que hace esa obra, no nosotros, pero nosotros con la ayuda del poder del Espíritu Santo vamos santificando nuestra vida. Eso es la justicia impartida y es nuestra idoneidad para el cielo. Qué interesante, mis hermanos. Nuestro derecho al cielo es la justicia imputada, lo que hizo Cristo. Nosotros no merecemos nada, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo, la justicia perfecta, la ofrenda perfecta, Cristo es nuestro derecho al cielo. Ahora sí, mis hermanos, qué interesante esta introducción. Sigue diciendo, una de las verdades más sublimes y poderosas de la Biblia es el mensaje de justificación por la fe. Este es el mensaje que el enemigo ha atacado más a través de las generaciones. Es uno de los mensajes que el enemigo más odia. Uno de los mensajes que más teme el enemigo que entendamos es el mensaje de Cristo, nuestra justicia. Es el mensaje que el enemigo más teme de que entendamos. Cristo, nuestra justicia. Por eso cuando contemplamos a Cristo, Él sabe que ya no puede tener control sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos cuál es el verdadero amor de Dios, cuál es el verdadero amor de Cristo, cuál es su perfecto equilibrio. Dice, al estudiar la historia del pasado y presente, notamos que siempre el propósito de Dios es que cada hijo de Él no sea engañado a lo que compete nuestra salvación. Es decir, a través de la historia, al estudiar la historia del pasado y presente, notamos que siempre el propósito de Dios es que cada hijo de Él no sea engañado a lo que compete nuestra salvación. Es decir, el propósito de esto, mis hermanos, queridos amigos que van a escuchar este vídeo, es que nosotros no seamos engañados a lo que compete nuestra salvación. Dios quiere que nosotros entendamos este mensaje, es su propósito. Es el propósito de Dios salvarnos. Es el propósito de Dios salvar a la humanidad. Pero el enemigo ha echado tinieblas sobre este mensaje tan precioso. Entonces, sobre este mensaje, ¿verdad? A lo que compete nuestra salvación. Y sigue diciendo aquí que es un regalo inmerecido. Es un regalo por cuanto Dios murió, ¿verdad? Y Dios lo ofrece a todo aquel que en Él crea, ¿verdad? A todo aquel que en Él crea. ¿Y qué es creer, mis hermanos? Eso también tenemos que entender, hermanos, porque muchos malinterpretamos que creer es solamente decir, acepto a Jesús y no tengo que poner de mi parte, hermanos, para con ayuda del poder del Espíritu Santo hacer cambios en mi vida. Yo voy a seguir en mi vida de pecado. No es eso, mis hermanos. Eso no significa creer. El creer va conectado con la fe y las obras, mis hermanos. La fe, el obrar y el tener fe, el tener fe y el obrar van conectados, van de la mano. Entonces creer es rendirle mi corazón a Dios, pedirle perdón por mis pecados, pero también, hermano, poner de mi parte para yo apartarme de las cosas malas. No es que yo voy a seguir en lo mismo, eso es creer, mis hermanos. Es decir, el que cree en Dios, pero se aparta del mal. Entonces, ¿qué es un regalo inmerecido? Por esta razón el enemigo en el tiempo de Jesús hizo que los judíos rechazaran a Cristo, nuestra justicia. El enemigo hizo que en el tiempo de Jesús que los judíos rechazaran a Cristo, nuestra justicia. También en el tiempo de los discípulos, los judíos y muchos líderes rechazaron a Cristo, nuestra justicia. Al apóstol Pablo fue a uno de los que se le reveló ampliamente el mensaje de justificación por la fe. Y Pablo, con el poder del Espíritu Santo, hizo todo para que todas las iglesias y personas que él les predicó entendieran el glorioso evangelio de justificación por la fe de Cristo, nuestra única justicia. Entonces dice que a Pablo fue a uno de que Dios llamó especialmente para el evangelio de la predicación de los gentiles, para que explicara este mensaje, mis hermanos, para que diera
a entender este mensaje con ayuda del poder, no porque Pablo tenía alguna sabiduría para entender los misterios del mensaje de justificación por la fe, sino que el Espíritu Santo le impartía esa sabiduría, le daba esa sabiduría. Otro video que yo compartí sobre lo que es, qué significa tener la mente de Cristo, allí lo van a entender que era lo que Pablo hacía estando bajo la dirección del poder del Espíritu Santo. Entonces aquí dice, Pablo fue atacado por el maligno, y no solo Pablo, todos los discípulos, por predicar las inescrutables riquezas del Evangelio de Cristo, quien le hizo ministro a cada uno de ellos. Como lo declara Pablo en Colosenses 2:2 al 3, dice lo siguiente. Colosenses 2:2 al 3 dice lo siguiente. Dice lo siguiente, vamos a leerlo en nuestras Biblias. Colosenses capítulo 2, ¿verdad? Capítulo 2, versículo 2 al 3. Dice lo siguiente. Lo voy a leer de mi Biblia directamente por si acaso no me haya equivocado aquí en el cuaderno y hayas copiado otro texto que no es. Dice, Colosenses 2:2 dice lo siguiente al 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces Pablo dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Una vez Pablo convertido, sigue diciendo, una vez Pablo convertido y empieza su ministerio, igualmente los discípulos a recibir el Espíritu Santo y comienzan a predicar este poderoso evangelio y la salvación en Cristo, Satanás empieza a atacar porque él ve que muchos de sus esclavos del pecado comienzan a ser libres en Cristo. Así como le hizo oposición a Cristo, comenzó a hacerles a todos los que predicaban este poderoso y sublime evangelio. Se desató la persecución y muchos discípulos murieron como mártires por causa del evangelio de Cristo. Y así, a través de muchas generaciones, cuando Dios levanta a sus hijos que proclamen este glorioso mensaje de salvación, el enemigo le ha hecho oposición porque él teme de que se entienda este mensaje de justificación por la fe. Lo mismo sucedió en 1888. Lo mismo sucedió en 1888, cuando Dios levanta a dos humildes jóvenes, E.J. Waggoner y A.T. Young. Les revela la verdad sobre el sublime y glorioso mensaje de justificación por la fe, con el propósito de preparar a un pueblo para su segunda venida. Otra vez el enemigo hizo de las suyas, y la mayoría de pastores y de hermanos rechazó este glorioso y sublime mensaje. De esta manera, en el gran conflicto entre el bien y el mal, la lucha y guerra que está haciendo Satanás en contra de Cristo es porque el enemigo quiere quitarle toda la adoración que solo pertenece a Cristo, nuestro gran Rey y Dios. Pero ya sabiendo que Él ya está condenado, quiere también que muchos nos perdamos. Y así como odia a Cristo y le hizo pasar por una tortura en el Calvario, de esta manera odia a los seguidores de Cristo. Y su propósito es que no conozcamos el verdadero mensaje de justificación por la fe. Tiene gran temor en que el mundo conozca este glorioso y sublime mensaje de justificación por la fe. Ustedes se van a dar cuenta que en este libro yo repito mucho: Cristo nuestra única justicia, Cristo nuestra justicia, el mensaje de justificación por la fe, Cristo nuestra única justicia, porque aquí quiero hacer énfasis de que Cristo es el único que es nuestra única justicia. Cristo es la única ofrenda perfecta por el pecado. No hay hombre, hermano, aquí no hay hombre. No significa de que nosotros tengamos que confesarle los pecados a un hombre, no. No, hermano, aquí no significa, yo no estoy mostrando eso, yo estoy mostrando, hermano, que Cristo es nuestra única justicia. Por eso hago mucho énfasis en esto. Y sigue diciendo,
Porque el comprender, Cristo nos dice, el glorioso, el glorioso y sublime mensaje de justificación por la fe. Porque, porque, porque el comprender este mensaje, al igual que los discípulos, nuestras vidas van a ser transformadas, mis hermanos. Nuestras vidas van a ser transformadas. Y Dios podrá hacer la obra que ha querido hacer con nosotros desde hace muchos años, hermanos. Cuando nosotros dejamos, hermanos, que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, que nos haga entender el pleno significado del mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio de Cristo, nuestra única justicia, entonces, mis hermanos, Dios va a poder hacer la obra que ha querido hacer con nosotros desde hace muchos años, hermanos. Nosotros no hemos dejado que Dios haga la obra en nuestros corazones por nuestro orgullo, hermanos. El propósito de estas prédicas, hermanos, no es criticar a nadie. El propósito de estas prédicas, mis hermanos, es concientizar. Es que cada uno de nosotros tome conciencia, mis hermanos, de nuestro propio estado, de nuestro propio letargo espiritual, especialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para cada uno de mis hermanos, que podamos entender, hermanos, nuestra propia condición de pecado, que nos apartemos de las malas cosas que estamos haciendo, las malas prácticas que estamos practicando, mis hermanos, de manera individual. No es crítica, no vean esto como crítica, mis hermanos. Dice lo siguiente: los apóstoles de Cristo entendieron el mensaje al recibir el poder del Espíritu Santo. Comprendieron más plenamente el amor de Cristo hacia ellos. Y todo el que creyere en Él, la roca de la salvación, Cristo, nuestro príncipe de paz, nuestra única justicia, el que creyere en Él, hermanos, somos los que vamos a ser justificados. ¿Y quién nos hace creer? El Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de pecado, mis hermanos. Nos convence de justicia, nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el orden que está en la Biblia, en Juan capítulo 16, versículo 7, creo que aparece, o 15, 7 al 8, algo así. Entonces, el Espíritu Santo nos convence de eso. Vamos a leerlo. No quiero dejar ningún cabo suelto. No vayan a decir que yo estoy agregando, añadiendo la escritura, estoy inventando. No, hermano, lo dice la palabra de Dios. Dice aquí, Juan, capítulo 16, versículo 7 al 11, dice: pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, y cuando venga el Consolador, y cuando venga, dice aquí, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y Jesús más adelante lo explica. ¿Qué significa convencer de pecado, justicia y de juicio? Dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, el Espíritu Santo nos va a convencer de que Cristo es el verdadero Dios, de Cristo es la ofrenda perfecta. ¿Y quién hace de que no creamos en Jesús? Satanás. Y el Espíritu Santo se va a encargar de que nosotros creamos en Cristo nuestra única justicia. Dice: de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es decir, de justicia nos va a convencer por cuanto Cristo va al Padre, ya no va a estar acá en la tierra. Ya Cristo habrá terminado su fase terrenal, va al Padre a empezar su fase de redención celestial, y nosotros no le veremos más, pero dejará el Consolador quien nos guiará a esta verdad, nos convencerá de justicia, por cuanto no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ya juzgado. Hermano, ¿cuándo Satanás fue juzgado? Cuando Cristo terminó su ministerio en la tierra y dijo: consumado es. Satanás quedó juzgado, hermanos. Satanás fue juzgado ante todo el universo, ante todo el mundo, quedó desenmascarado, hermanos. Fue juzgado. Entonces, ¿quién nos convence de eso? ¿Quién nos hace entender eso? El Espíritu Santo. Entonces, por esa razón, hermanos, aquí dice: los apóstoles de Cristo entendieron el mensaje al recibir el poder del Espíritu Santo. Solo no podemos entender este mensaje, este precioso mensaje. Por eso es que la mayoría de nosotros, hermanos, no ha comprendido y está haciendo cosas indebidas, porque no nos dejamos guiar por el poder del Espíritu Santo, sino que queremos hacer las cosas por nuestra propia voluntad, por nuestros propios esfuerzos, hermano. No es así. Es el poder del Espíritu Santo quien nos convence, hermano, de justicia,
de pecado, de justicia y de juicio, mis hermanos, como dice Juan 16, 7 al 11. Entonces, mis hermanos, dice, sigue diciendo, los apóstoles de Cristo entendieron el mensaje al recibir el poder del Espíritu Santo. Comprendieron más plenamente el amor de Cristo hacia ellos. Y todo el que creyere en Él, es decir, la roca de la salvación, Cristo, nuestro príncipe de paz, nuestra única justicia. Pablo hizo una declaración sobre el amor de Cristo y su glorioso evangelio en Romanos 8:35 al 39. Dice lo siguiente, Romanos 8:35 al 39 dice lo siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro? ¿O espada? Como está escrito, dice Pablo, o espada, o como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué precioso, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Pablo, el Espíritu Santo, a los apóstoles, el Espíritu Santo le hizo entender este glorioso mensaje. Y cuando ellos lo entendieron, Pablo decía, ¿quién me separará de este amor tan grande? ¿Muerte? ¿Conflictos? ¿Tribulaciones? Nada de eso me podrá separar de este amor tan grande. Dice, estoy seguro, dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, esto es lo que más teme el enemigo. Cuando nosotros entendemos como los apóstoles este glorioso mensaje, mis hermanos, nada nos podrá separar de Cristo, mis hermanos. Nuestra mente estará fija en el centro principal, que debe ser el centro principal de todo hombre, que es Cristo, nuestra única justicia. Cristo, nuestro Rey de Reyes. Cristo, nuestro Príncipe de Paz. Cristo, nuestro Emmanuel. Cristo, nuestro poderoso en batalla. Cristo, nuestro León de la tribu de Judá. Nuestro foco, hermano, se centra. Nuestra mente se centra únicamente en la justicia de Cristo. Y nos apartamos de inmundicia de pecado, porque mientras más contemplamos a Cristo, más nos enamoramos de Él, más vemos nuestra condición de pecado y cada día queremos agradarle. Nos queremos presentar como ofrenda perfecta delante de Cristo, por cuanto Cristo es perfecto y su perfección no las imputa, no las imparte, mis hermanos. Qué interesante, mis hermanos. Diariamente nuestra vida es transformado por este poderoso mensaje. Diariamente, mis hermanos, cuando entendemos el mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio, nuestras vidas van a ser transformadas. Mis hermanos, me da tristeza con muchos de nosotros, que muchas veces, hermanos, queremos, hasta yo me incluyo, muchas veces, hermanos, lo humano se nos sale y queremos hacer las cosas a nuestra manera, mis hermanos. Pero Cristo, nuestra única justicia, quiere darnos a entender que solamente a través de Él podemos tener el poder para vencer el pecado. El poder para vindicar su ley, para guardar su ley, hermano, porque sí podemos guardar la ley, hermano, con la ayuda del poder de Dios. No que nosotros tengamos fuerza, sino con la ayuda del poder del Espíritu Santo podemos vindicar su nombre. Podemos seguir una vida perfecta, mis hermanos. Hermanos, vemos claramente, mis hermanos, que este mensaje es un mensaje que Dios quiere que nosotros prediquemos con mucho amor, con mucho cariño y que lo llevemos a todo el mundo, hermano. Y es el mensaje del tercer ángel. Dicho sea de paso, hermano, el mensaje de justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, el último mensaje que se predicará a la última generación de esta tierra, mis hermanos.
pero se va a predicar con toda la gloria del mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis, capítulo 18. Se iluminará toda la tierra con la gloria del poder de Dios para hacer entender este glorioso mensaje. Oh, mis hermanos queridos, vamos a dejarlo hasta aquí. Después seguimos con esta tremenda introducción de este libro, de este mensaje, que es parte de este mensaje. Vamos a dejarlo hasta acá. Y ya en otra próxima voy a estar subiendo la serie de lo que va a ser este libro del mensaje de justificación por la fe y su perfecto equilibrio. Que el Señor nos bendiga a cada uno, mis hermanos. El propósito no es criticar a nadie, no es pretender de que somos perfectos, de que hemos alcanzado perfección. El propósito es hacer entender de que todos necesitamos de Cristo, de que todos necesitamos arrepentirnos, hermanos. Se están introduciendo muchas cosas en nuestras iglesias, en todas las organizaciones religiosas se están introduciendo muchas cosas. El enemigo está nublando este mensaje precioso, mis hermanos. Y el propósito de este libro es, mis hermanos, que nosotros podamos entender más este mensaje y que vayamos a Cristo. Y que vayamos a Cristo. Y que todo, hermano, todo lo que digamos, hermanos, esté aquí revelado en la palabra de Dios. Esta es nuestra luz, hermano. Este es nuestro camino a seguir. Aquí tenemos, hermano, la fuente. Disculpen que mi Biblia está un poco viejita, pero esta es la Biblia que le tengo cariño porque la tengo de muchos años. Entonces, hermanos, que el Señor me lo bendiga y vamos a tener una oración. Oremos. Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, por esta oportunidad de poder grabar este pequeño mensaje, Señor. Y ayúdame, Señor. Mis labios no se encuentran dignos, Señor, de poder hablar de este mensaje tan sublime, tan glorioso, Señor. Mis labios son inmundos, Señor, para pronunciar cada palabra, Señor, de este mensaje tan poderoso. Señor, ayúdame a que sean palabras tuyas, que no sean conceptos humanos los que salgan de mis labios, Señor. Bendícenos, Señor, y bendice este canal que estamos iniciando para que este evangelio llegue a muchas personas, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Amén. Mis hermanos, bendiciones a todos. Que el Señor les bendiga.